Bueno, hermanos, continuando con la reflexión de Deuteronomio 23, vemos que la escritura aquí nos habla varios temas a tratar y de entender también. Vemos como un hombre que tiene testículos dañados o tenía su miembro cortado, el Señor habla y dice que no podía entrar en su santuario por estas características, pero ¿por qué el Señor hace esta advertencia? En los pueblos paganos se hacían daños en sus partes íntimas. Muchos varones llevaban a cabo estas prácticas buscando el favor de otros dioses. Y también eran conocidos también algunos hombres, los llamados eunucos, hombres que habían sido castrados mediante la extirpación de sus testículos. Y esta práctica se remonta en la antigüedad, en las culturas paganas, era muy común todo esto. Entonces el Señor hace esta advertencia y dice: no entraron en la congregación, en mi santuario, hombres mutilados. También entendiendo y considerando que vemos que aquí nuestro Padre no, nos enseña y Él establece desde el principio que el hombre tenía que tener descendencia. Y recordando que el primer mandamiento que le da al hombre es que debe multiplicarse, es decir, que tiene que tener hijos, tener descendencia, una familia. Entonces la escritura nos habla que estos hombres así, que estaban mutilados, que estaban castrados, con sus miembros cortados, no podían tener hijos. Entonces ya estaban en el fondo transgrediendo incluso el mandamiento, porque no estaban cumpliendo con lo esencial, el de multiplicarse. Y para Israel era muy común ver estas prácticas porque ellos estuvieron en Egipto, entonces veían que las demás naciones y en Egipto también se hacían estas prácticas. Por lo tanto, el Señor hace un cerco y le enseña a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida que las naciones vecinas también hacen esas malas prácticas. Ustedes como pueblo no las hagan porque si no, no van a entrar en mi santuario. Entonces le hace la advertencia a su pueblo. Pero también vemos que el Señor es bueno. Y en Isaías 56 habla y dice: el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará Adonai de su pueblo. No diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo Yahweh a los eunucos que guardan mi día de reposo y escogen lo que yo quiero y abracen mi pacto. Vemos aquí la misericordia del Señor, que aquellos que guardan su Shabbat y escogen hacer la voluntad de nuestro Señor, abrazando su pacto, Él no los echa fuera, Él los recibe, no mirando las deficiencias físicas de las personas, sino que Él pesa los corazones de los hombres y ve las intenciones que hay en ellos. Entonces Adonai considera a las personas y no las deja excluidas, aquellos que desean obedecerle, aquellos que abracen su pacto. Entonces vemos que nuestro Señor es misericordioso y que Él no hace excepción de personas y que Él no echa fuera aquel que le busca. También considerando que la Escritura nos habla de aquellos que eran bastardos y dice: ellos también no entraron en mi congregación. Bueno, aquí nos habla de aquellos que son aquellos nacidos que son resultado de un adulterio, de una fornicación, un hijo fuera del matrimonio. Entonces nos habla aquí que no serán parte de la congregación de Adonai ni entrarán en el santuario del Señor. Adonai establece un cerco de protección donde enseña a su pueblo a no transgredir sus mandatos, entendiendo que las malas prácticas y las malas decisiones tienen consecuencias y afectan a los hijos. Aquí nos enseña y hace énfasis que dentro del matrimonio debe haber santidad. Nos habla que los hijos que nacen fuera del matrimonio no nacen dentro del orden que Él estableció. Un hijo que está fuera de ese matrimonio vive consecuencias de las experiencias, de las vivencias de sus padres, del desorden
que ellos arrastran y que les toca vivir a este hijo, que queda en situaciones difíciles de vida, enfrentando sufrimiento por el abandono afectivo, económico de ese padre que muchas veces deja regado a su hijo sin importarle. Entonces, vemos que el Señor establece esa diferencia de santidad, de orden, de respeto y del valor por la familia, como Él estableció para su pueblo Israel. En Juan 8:41 la Escritura nos dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí la Escritura nos habla que los fariseos enrostraban a Yeshua como queriéndole decir que él era hijo de fornicación cuando Miriam quedó embarazada por obra de Yahweh. Recordemos que en su primera instancia José, su esposo, quería devolverla y estaba rechazándola porque no entendía que aquel hijo que ella cargaba en su vientre había sido obra de Adonai. Ella cargaba en su vientre la salvación que venía al mundo. Y bueno, solamente a través de que el ángel se le aparece a José y le explica la situación, él nuevamente vuelve y la acepta. Entonces nos damos cuenta aquí que Yeshua tuvo que aguantar tantas cosas por amor a nosotros, recibiendo vituperios, siendo maltratado, con palabras deshonestas, por amor a todos nosotros. Él cuando murió lo hizo fuera de la ciudad, para que nosotros pudiéramos tener acceso a ser parte de su pueblo, de su congregación, para entrar en los lugares donde nos era prohibido, porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque Él cargó por nosotros nuestros pecados y nos permitió accesar a esos lugares de santidad juntamente con nuestro Mesías Yeshua. También en Hebreo 12:8 la Escritura nos dice: pero dice, os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Entonces la disciplina de Yahweh, de nuestro Señor, nos corrige. Y si nos corrige es porque somos sus hijos, para que cambiemos, para que hagamos techuvá, para que seamos limpios y para que vivamos la verdad de su palabra. También en la Escritura nos dice que tenían prohibido entrar a la congregación los amonitas y los moabitas. El Padre ama tanto a su pueblo, tanto a Israel, que no le permite que sea maldecido, porque su pueblo es llamado a ser luz, a ser bendición, luz a las naciones. Entonces, ese amor tan grande que Adonai tiene por Israel no permitió que fuera maldecido, sino que esa maldición se tradujera y se convirtiera en bendición. Entonces los amonitas y los moabitas no eran bien recibidos por Israel, porque ellos no fueron hospitalarios con el pueblo del Eterno, porque no hubo gentileza para con Israel, sino que fueron hostiles, fueron un estorbo para Israel. Entonces el Señor los hace a un lado y a Dios no le agradó estos pueblos por su proceder. Por el proceder de estos pueblos vemos que fueron juzgados por el Eterno, y la Escritura nos dice claramente: el Señor bendice a quienes bendigan a Israel, pero también maldice a quienes maldigan a Israel. Entonces, por otra parte, la misericordia de nuestro Señor es tan grande al ver la historia de Ruth, porque Ruth se hizo parte de Israel. Ella abrazó la fe del Eterno, la fe de Yahweh, y dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella abrazó el pacto con el Eterno. El Señor la puso en una posición de honor a esta moabita, y ella es parte de la genealogía donde viene nuestro Salvador Yeshua, y así también el rey David. Vemos que la misericordia
de nuestro Padre es tan grande. Él es Dios de oportunidades. Él hace las cosas que sean posibles. Él hace milagros. Él hace camino donde no lo hay. Él redime. Él bendice, como lo vemos con Ruth. En Mateo 24, del 35 al 40 nos dice, muchos conocemos esta parte de la escritura, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te vimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, hermano, aquí vemos que el Señor nos enseña que las acciones sí cuentan, que nuestras actitudes generosas y misericordiosas hacia los demás hacen la diferencia y sí cuentan. Y cuentan a nuestro favor. Que el Señor siempre nos enseña a hacer justicia y bondad por el necesitado, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero. Aquí estos pueblos, el Señor les prohibió hacer alianza y les procuró tener paz con ellos. Es decir, es como que no les importó al Señor, no se metan con ellos. Pero también habla de los edomitas y de los egipcios, recordando que Edom viene de Roma. Entonces el cristianismo romano, donde muchos de nosotros hoy hemos salido, hay mucho pueblo del Señor, y es ahí donde nosotros no debemos tener resentimiento con ellos y no hacerles mal, sino que tenemos que estar en paz con ellos, y el Señor tratará con esas vidas, así como lo hizo con nosotros. También nos enseña los que estaban dentro del ejército, que tenían que tener santidad, guardarse de cualquier contaminación. Entonces la guerra no era pretexto para bajar la guardia, sino que todo lo contrario. Hoy en día, ¿qué nos dice el Señor? Que somos soldados del Señor, soldados de Jesús. Como nos dice en 2 de Timoteo 2:2, soldados de nuestro Señor, y tenemos que guardar nuestro corazón de toda contaminación, de todo mal. Tenemos que guardarnos de pecado, porque estamos en guerra y de cierta manera debemos pelear la buena batalla de la fe. Entonces siempre tenemos que tener un nivel de santidad y debemos cuidarnos, hermanos, de tener ese nivel de santidad, y todos los días ir santificándonos. Es un continuo en nuestras vidas. Y aquí nos habla también de un detalle rutinario de nuestras vidas, que nos toca a nosotros todos los días vivir, quizás algunos con más frecuencia, otros con menos frecuencia, pero nos habla y nos enseña que todo israelita tenía que tener una pala cuando salieron a hacer sus necesidades. Tenían que salir afuera con esa pala para tapar su excremento. ¿Por qué el Señor nos habla esto, siendo que no está hablando de otros temas? Bueno, porque el Señor se preocupa de cada detalle. Entonces, en esos tiempos no habían baños como hoy, pero nuestro Yahweh, nuestro Adonai, nos enseña que su pueblo tiene que ser limpio, pulcro, ordenado, que hace la diferencia de las demás naciones, porque la inmundicia no puede estar en la presencia de nuestro Dios. Nos habla de la higiene, porque Dios anda en medio del campamento. Entonces, Yahweh está en todas partes. Él anda en medio de su pueblo. Y con este sencillo acto que se vive a diario, nos enseña que debemos ser limpios, no tan solo para ir al baño, sino que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, donde nosotros habitamos, nuestras habitaciones, nuestras casas deben ser ordenadas, limpias, pulcras, porque nuestro Señor está hasta los más mínimos e íntimos detalles.
y se preocupa que aprendamos que nosotros debemos ser un pueblo ordenado, limpio y apartado para Él. Entonces, nuestra vida es un templo. Nuestra casa, donde nosotros habitamos, también es un templo. El templo donde mora la presencia de nuestro Dios. Porque donde quiera que nosotros vamos, Él está con nosotros, como nosotros somos hoy sus hijos. Debemos hacer la distinción que cuando alguien vaya a nuestra casa, tan solo vea que está ordenado, que está limpio, sino que vea que hay un grato olor, un olor grato, un olor fragante. También nos enseña que no debemos aprovecharnos de las situaciones de oprimir a los extranjeros, los siervos, de aquellos que huyen de otros lados. Debemos tener un corazón diferente y acoger y hacer el bien. También nos habla que en el pueblo de Israel no deben haber prostitutas, porque Él hace la distinción con las mujeres israelitas, que se preocupan de su casa, que son mujeres sabias, que son mujeres que se preocupan de su esposo, de sus hijos. También nos habla de los hombres que no tengan prácticas, que no son varoniles, que van contra la naturaleza, como el Señor los hizo, con lo que Él prohíbe estas prácticas. Lo vemos hoy, hermanos, muchos cambiando su naturaleza por el orden como el Señor estableció y queriendo cambiar sus formas de vida. Entonces, vemos estas prácticas que el Señor las advierte porque en aquellos tiempos también se practicaban las demás naciones. Los hombres, las mujeres las hacían. Prácticas idolátricas, prácticas paganas, prácticas inmundas que el Señor las rechaza. Entonces el Señor instruye también acá que debemos ser buenos hermanos. No debemos cobrar intereses a nuestros hermanos. Nos enseña a tener buenas relaciones con ellos. No ser oportunistas con los demás. No queriendo sacar provecho cuando hacemos un préstamo. No cobrando intereses. Sino que debemos ser justos, equilibrados como el Señor nos enseña a ser, sin querer sacar ganancias, siempre prestando ayuda a los demás. Entonces, eso es lo que nuestro Padre nos enseña la justicia, nos enseña la misericordia, nos enseña la bondad y también nos enseña que cuando nosotros debemos devolver las cosas siempre. Cuando no nos devuelvan las cosas, no importa, debemos tener siempre chalón y el Señor ve y pesa nuestro corazón. Y ahí está nuestra confianza en la palabra de nuestro Señor, que nos está hablando hoy. Y también nos enseña también cuando hagamos un voto al Señor, seamos rápidos en responder. No hablemos palabras a la ligera, no hablemos palabras emocionales, Señor, voy a hacer esto, pero después, pasado la emoción, nos olvidamos, porque el Señor va a demandar de nuestras palabras. Entonces seamos rápidos en responder, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No hablemos palabras ligeras, no nos comprometamos porque el Señor dice que va a ser demandado de los dichos de nuestra boca. Entonces tenemos que ser comprometidos con nuestras palabras, no tan solo con el Señor, sino que cuando nos comprometemos con los demás, siempre debemos ser rápido en responder a nuestros dichos. Rápido cuando nos comprometemos, debemos ser responsables. También el Señor nos enseña que no debemos abusar de nuestro prójimo. Cuando haya un cerco y cuando haya fruta, nosotros debemos tomar lo justo y necesario lo que vamos a comer. Nunca tomar un cesto para sacar de más en cantidades, sino que siendo siempre justos con lo que vamos a tomar y vamos a necesitar en ese momento. Justo y lo necesario. Eso es lo que nuestro Padre nos enseña. Y cuando nos habla también de los alimentos, cuando estamos en una convivencia, cuando nos compartimos con los hermanos, cuando hay alimentos en la mesa para compartir, no quedamos comernos toda la torta, todo el pastel, todos los postres, todos los sándwiches. Debemos ser equilibrados para compartir con los demás, tomar lo necesario, lo que nuestro cuerpo requiere,
necesidad. Tenemos que ser generosos, tenemos que ser equilibrados, tenemos que tener mesura, tenemos que aprender a tener ese control, no siendo ambiciosos, no queriendo tomarlo todo para nosotros, sino que siempre compartiendo con los demás lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos da, dar de lo que nosotros hemos recibido de gracia, también compartirlo, porque el Señor es justo, porque el Señor es bueno, porque Él es fiel siempre. Y hoy nos enseña que debemos ser ordenados, que debemos ser pulcros, que no debemos abusar de los demás, que debemos ser santos porque Él es santo. Y hoy que nos estamos preparando para entrar a sus citas divinas, debemos cada día recordar que nuestro Señor ha tenido misericordia de nosotros, que nos ama tanto, que Él nos bendice, que nosotros abrazamos sus mandamientos, abrazamos su palabra, abrazamos su verdad. Él tendrá misericordia de nosotros y nos permitirá entrar en esos lugares donde podemos accesar en el santuario, donde Él habita, donde Él mora hoy en ti y en mí. Cambiemos nuestra actitud, nuestra mala manera de ser y hagamos techubat continuo, porque el Señor dice que somos soldados, somos de la milicia del Eterno. Entonces debemos estar preparados siempre, dispuestos, caminando esta buena batalla de la fe y caminando, limpiándonos de toda contaminación que nos separa de nuestro Padre. Entonces, debemos cada día limpiarnos con su palabra, con la guía de su Espíritu Santo, que el Señor transformará y cambiará nuestras vidas en bendición para gloria de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta ha sido mi reflexión en este día. Sigamos aprendiendo todos juntos, que nuestro Padre cada día nos enseña de su verdad. Su verdad nos bendice. Yeshua es la verdad. Y su palabra nos insta y nos enseña cada día a cambiar, de que seamos fieles a nuestro Señor, que abracemos su verdad y que caminemos por ella todos los días. Muchas bendiciones, hermanos. Shalom.